solicitando un voto específico. Y en este momento dice que está concluido porque... Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy con nosotros acá. Yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, del doctor Hugo Denota, con el cual yo comparto con él, aparte, digamos, de trabajar en forma conjunta, una gran amistad. Hugo básicamente es ingeniero químico, y como le gusta tanto la química, después hizo el doctorado, lo que es equivalente a un PhD en Estados Unidos, en la Universidad de Buenos Aires. Fue una de las pocas personas que yo conozco que trabajó con Federico Leloir, que después fue premio Nobel en el año 70. Fue nuestro, yo diría, el último premio Nobel que tuvo Argentina fue Milstein, pero Milstein hizo toda su carrera prácticamente de investigación afuera, en Inglaterra, y Leloir la hizo en Argentina. Entonces, la realidad es que Hugo participó en el equipo de investigación de un premio Nobel. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 74. Después, su primera experiencia laboral fuera del ámbito académico fue 3M en el 74. Y posteriormente, digamos, su gran trayectoria profesional la realizó en Dow, que es una de las principales compañías a nivel mundial, si no la primera, durante 26 años en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Y en el 2009 nosotros, Multiquímica, digamos, tuvo la suerte, digamos, de contratarlo, y ya hace unos 11 años que está trabajando con nosotros, y es la persona que está desarrollando todos los productos nuevos que creemos nosotros que son la gran tendencia a nivel mundial en cuanto a polímeros de envase acuoso. ¿Okay? La presentación más o menos va a durar entre 45 y 50 minutos, y las preguntas me gustaría que se las anoten para poderlas hacer al final de la presentación, si les parece bien. Entonces, bueno, vamos a tratar todos de aprender lo que Hugo nos pueda indicar de estas nuevas tecnologías de híbridos, en este caso aplicadas a pinturas para pisos. Huguito, todo tuyo. Bien. Vamos a hacer el share. ¿Están viendo la presentación? No, aún no. Todavía no. Ahora sí la van a ver. Correcto. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles la respuesta que han tenido a nuestra convocatoria. Y hoy vamos a iniciar un ciclo de conferencias mensuales que hemos llamado Tendencias en Recubrimientos y Tecnologías. Esta presentación de hoy es el primer trabajo que versa sobre nuevos avances en tecnologías de híbridos para recubrimientos de piso. La presentación está en inglés, pero obviamente yo el speech lo voy a hacer en español. El próximo 7 de febrero el speech será en inglés, ¿ok? Pero creo que la mayoría de ustedes
son de habla hispana, entonces prácticamente lo vi a Dave Wyman por ahí, que es un inglés con el cual tengo relación, pero bueno, no sé si él sabe español, si no va a haber que avisarle que el 7 de febrero es la versión en inglés. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. ¿Cuál fue el objetivo de este desarrollo? El objetivo de este desarrollo, en realidad, fue desarrollar un polímero superhidrofóbico de bajo contenido de volátiles orgánicos, ápeo frío, o sea, libre de alquilfenol etoxilado y libre de formaldehído. Ustedes saben que estos son requerimientos que hoy día se necesitan para cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Este fue el objetivo, desarrollar un polímero con estas características. Esto dio lugar a que tuviéramos un híbrido acrílico poliuretano con una excelente resistencia al agua y resistencia química, resistencia a las cubiertas de carro o de automóvil caliente. Ustedes saben que es normal que una cubierta caliente en un parking pueda marcar, es lo que se llama hot tire resistance, puede marcar el piso. Entonces, eso depende también del tipo o del TG del polímero. Además, este producto tiene resistencia a la eflorescencia, resistencia a la alcalinidad, una alta resistencia al desgaste, por eso se utiliza para pisos, una excelente dureza, scuff resistance y también wet look. Wet look es una propiedad que en los Estados Unidos y en Europa es apreciada, es el aspecto mojado que tiene un piso, o sea, tiene un brillo a 60 grados realmente alto, y esto hace que el recubrimiento aparezca como que estuviese mojado. Este desarrollo se puede aplicar en diferentes sustratos, como por ejemplo parquet, o sea, madera, cerámicos, concreto, ¿okay? Y esto hace que podamos aplicarlo, o digamos, tiene como aplicación canchas de tenis, parking lots, decks, ventanas y puertas de madera. También se puede utilizar para almacenes, ya sea en interior o exterior, porque tiene resistencia a la luz ultravioleta, donde la durabilidad y la parte estética son los principales requerimientos. Vamos a ver ahora un poco del technical background de toda esta tecnología. Ustedes saben que los poliuretanos termoplásticos son muy conocidos o bien conocidos por el excelente balance de propiedades mecánicas, dureza y resistencia química. Pero, lamentablemente, estos poliuretanos termoplásticos normalmente son base solvente y exhiben altos niveles de VOC. Por lo tanto, muy poco a poco, o desde hace unos años, han sido relegados y sustituidos. Las sustituciones, en un primer momento, se han hecho por versiones base acuosa de dispersiones de poliuretano, que exhiben menor contenido de volátiles orgánicos, de compuestos volátiles orgánicos, y por lo tanto se han vuelto más populares, o una elección más popular que sus antecesores base solvente.
Estos se pueden usar de la misma manera que los productos bases solventes de esta familia, para pisos, para muebles, para plástico, para cuero, para metal y para concreto. Pero una de las desventajas principales de estas dispersiones de poliuretano alifáticas es el costo relativamente alto. Además, son productos normalmente de bajo sólido. Los sólidos normalmente no sobrepasan el 35%. ¿Qué es lo que hicieron ustedes, los productores de pinturas? Para tratar de abaratar, de bajar el costo de las dispersiones de poliuretano, empezaron a fabricar o a diseñar mezclas de poliuretano con emulsiones o dispersiones acrílicas. Entonces, la estrategia más popular hace unos años era hacer mezclas de PUD con polímeros acrílicos. Con esto se bajaban los costos, y a ver un segundo que me están interrumpiendo. Con esto se bajaron los costos, ¿ok? Pero también se redujo el desempeño del polímero. Estas mezclas no tienen el desempeño que tienen las dispersiones de poliuretano al 100%, sin mezclarlas. ¿Cuál es la razón por la cual baja el desempeño? La razón es porque nosotros cuando hacemos un blend tenemos dos networks, tenemos dos redes. Una es la red poliuretano y la otra es la red acrílica. Entonces, estas dos redes permanecen separadas, no forman una sola fase. Y esto hace que tanto las propiedades mecánicas como las propiedades químicas se vean deterioradas frente a lo que es el poliuretano solo, el poliuretano sin la mezcla. Ahí es donde entonces la gente que trabaja, o sea, nosotros que trabajamos en investigación y desarrollo de polímeros, comenzamos a pensar cómo resolver esto de tener dos diferentes redes poliméricas y por ende dos diferentes TG. Entonces ahí aparecen dos tipos de procesos diferentes para hacer un híbrido poliuretano acrílico. Tenemos un proceso tipo 1 donde se fabrica una dispersión de poliuretano, o sea, se hace un prepolímero de poliuretano, se dispersa en agua, luego se le agregan los monómeros acrílicos a esa dispersión y lo que se va haciendo es una polimerización por radicales libres. O sea, los monómeros acrílicos se van dosificando, no se coloca todo junto. Tengo la dispersión de poliuretano y voy colocando lentamente los monómeros acrílicos con un catalizador, lo cual hace que tenga una polimerización por radicales libres entre la dispersión de poliuretano y los monómeros acrílicos para obtener lo que denominamos un polímero híbrido o una dispersión de un polímero híbrido tipo 1. Pero eso, y lo vamos a ver enseguida, no es la mejor solución para reemplazar a un menor costo las dispersiones de poliuretano. Por ende, se desarrolló, y este es el proceso que nosotros utilizamos, los híbridos tipo 2.
Los híbridos tipo 2, o en los híbridos tipo 2, tenemos un prepolímero uretánico, igual que en los tipo 1, pero en lugar de dispersarlo, lo que hacemos, lo mezclamos con monómeros acrílicos. Esa mezcla es la que luego se dispersa o en agua, se produce la dispersión en agua. Y ahí se genera una dispersión del prepolímero con los monómeros acrílicos. Después de eso, lo que se hace es una polimerización, nuevamente por radicales libres, a través de un catalizador, y se obtiene el híbrido tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre el híbrido tipo 1 y el híbrido tipo 2? Que al tener en el caso del híbrido tipo 2 el prepolímero de uretano y los monómeros acrílicos y luego hacer una dispersión, vamos a tener una sola red polimérica, porque la polimerización por radicales libres se hace sobre la mezcla del prepolímero uretánico y el monómero acrílico. Esto da, como dije anteriormente, una sola red polimérica y mejora las propiedades mecánicas y las propiedades químicas del compuesto, del híbrido. Veamos lo que acabamos de expresar acá. Este es un típico gráfico de tangente de delta versus temperatura. Son los gráficos donde se determinan las temperaturas de transición vítrea de los polímeros o TG. Tangente de delta es el coeficiente de disipación, es una de las propiedades viscoelásticas de los polímeros, y este tangente de delta, ya justo para informarles nada más, cuanto más alto, al ser el coeficiente de disipación, más alto es el wet scrub resistance de un polímero, o sea, más alta es la lavabilidad de un polímero cuanto mayor es el tangente de delta. Bien, fíjense acá. Acá tenemos el blend. El blend va por aquí y tiene marcadamente un TG, que es el TG del poliuretano, de la fase poliuretánica, y un TG, que es el TG del polímero acrílico. Como dije anteriormente, tiene dos diferentes TG, lo cual indica de que no hay una red homogénea, sino que en el blend hay dos redes bien diferenciadas que obviamente tienen propiedades diferentes y por eso el producto no llega al performance o al desempeño que debería llegar en términos de propiedades mecánicas y de propiedades químicas. Luego tenemos el tipo 1. El tipo 1, que son los triángulos que ven acá, tiene, como ustedes ven, también dos TG. Uno que está acá, que es muy poco marcado, y es de la parte poliuretánica, y después tiene el TG de la parte acrílica, que prácticamente es coincidente con el TG de la parte acrílica del blend. Acá se ven que los picos son muchísimo más amplios. Acá tenemos, repito, el TG del poliuretano y acá el de la parte acrílica, aquí, pero los TG hay una distribución muy amplia. ¿Okay? Esto da un solo network. Sin embargo, el híbrido tipo 2, que son los cuadrados oscuros, tienen un solo TG, que está muy cerquita del TG del polímero acrílico. Tienen un solo TG, un solo pico. ¿Okay? Un solo pico. Eso hace que la red polimérica sea una sola y sea muy
muy consolidada. Esto da las mejores propiedades, digamos, químicas y las mejores propiedades físicas. Y para ver esto, vamos a ver, un segundito, hay un ensayo de hay un ensayo de resistencia a la tracción, y si ustedes ven los ensayos, que son los típicos que se utilizan para este tipo, para determinar si el network o la red es realmente consolidada, y se ha obtenido o se puede obtener el mejor desempeño de ese polímero, la resistencia a la tracción de las películas son realmente lo que se utiliza a nivel research, a nivel investigación, para lograr digamos, una idea bien formada de si realmente hemos llegado al máximo de desempeño. Y ahí se puede ver, acá no la van a ver ustedes, que en el tipo 2 la resistencia a la tracción es la más alta de todas. Después al final se lo voy a mostrar. Están al final como backup. Y después sigue el tipo 1 y el menor desempeño en resistencia a la tracción es del blend. El blend es el peor de todos. Todas las demás propiedades siguen ese comportamiento. Bueno, veamos un poquito ahora de la parte de medio ambiente, ¿okay? De lo que es EH&S, medio ambiente, salud y seguridad. Típicamente una PUD, digamos hasta hace unos años, usaba como solvente N-metilpirrolidona. Hoy día ya las PUD no usan N-metilpirrolidona, la mayoría de ellas no lo usan. A pesar de que la cantidad de N-metilpirrolidona en esas PUD varía, normalmente están en un nivel de 10% a 15% del peso total de la PUD. Y en los híbridos, donde también se usaba, porque obviamente se usa un prepolímero uretánico, la N-metilpirrolidona está en niveles de 3 al 8% de la dispersión total en peso. ¿Qué pasa? Esto aporta VOC, además de que la N-metilpirrolidona, hoy por sus características, digamos, peligrosas, ha dejado de ser usada. Pero esto aportaba, digamos, una cierta cantidad de VOC y era imposible fabricar recubrimientos con volátiles orgánicos por debajo de 50 gramos por litro. En este desarrollo, nosotros evitamos el uso de N-metilpirrolidona. La N-metilpirrolidona, repito, se usa para la PUD. Eso se evitó. No estamos usando N-metilpirrolidona. Entonces, con estos híbridos tipo 2, nosotros podemos fabricar un recubrimiento con menos de 50 gramos por litro de VOC. Veamos ahora un poco más, metámonos un poco más en lo que es el polímero. El polímero, este híbrido, usa monómeros hidrofóbicos, superhidrofóbicos, monómeros acrílicos. No tiene N-metilpirrolidona, como dije anteriormente, que es lo que se usaba en las PUD. El prepolímero uretánico no tiene N-metilpirrolidona. Usa surfactantes reactivos, los cuales están unidos a la cadena vertebral o a la columna vertebral del polímero,
esto es muy importante y lo vamos a ver enseguida por qué, tiene un sistema de crosslinking o de entrecruzamiento a temperatura ambiente. El tamaño de partícula del híbrido es nano, es un nanomaterial, tiene tamaño de partícula que está en el orden de los 80 nanómetros, y el isocianato que se utiliza para diseñar o para desarrollar el prepolímero de poliuretano es isoforona, es un isocianato alifático. Veamos ahora qué propiedades, en base a lo que acabamos de mencionar, qué propiedades exhibe este polímero. Una de las propiedades fundamentales es la hidrofobicidad. Es altamente hidrofóbico. Y lo vamos a ver porque vamos a ver el ángulo de contacto que forma una gota de agua por sobre una película seca de este híbrido. Van a ver que van a ver un efecto lotus. Van a ver cómo la gota de agua tiene un ángulo de contacto que está por arriba de 85 grados. Esta hidrofobicidad mejora la resistencia al agua, ¿ok? Mejora el blushing resistance, que es la resistencia al blanqueado, y también mejora la resistencia a otros materiales polares, como por ejemplo los alcoholes. Además, reduce las sales disueltas en este copolímero, este híbrido acrílico poliuretano, mejorando la resistencia a la eflorescencia. ¿Por qué? Porque al repeler el agua no puede penetrar dentro del polímero, no puede penetrar, por supuesto, más allá del polímero y llegar al sustrato, y entonces no puede extraer sales. Además, como el surfactante está unido químicamente, no puede migrar. Tampoco tenemos surfactant leaching, tampoco tenemos migración de surfactante a las interfaces. Por otro lado, por el tipo de monómeros que tenemos en este producto, lo que tenemos son muy pocas uniones ésteres que a su vez están protegidas. Esto da una resistencia a la hidrólisis alcalina, con lo cual se mejora la resistencia a los álcalis. Por otro lado, como dije anteriormente, la parte de isocianato del poliuretano es alifático, o sea que resiste a la luz ultravioleta, y el resto de los monómeros que están constituyendo la porción acrílica son acrílicos, 100% acrílicos, por lo tanto hay resistencia a la luz ultravioleta. A su vez, como ya mencioné, el producto tiene muy bajo monómero residual, no tiene metilpirrolidona, por lo tanto no tiene formaldehído, por lo tanto es de low VOC, de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, y libre también de surfactantes que sean alquilfenoletoxilado. Entonces, fíjense, hidrofobicidad, resistencia a la alcalinidad, resistencia a la luz ultravioleta y baja toxicidad. Veamos ahora cada una de las características que le confieren al producto el hecho de usar surfactantes reactivos. Como dije, el surfactante está unido covalentemente al polímero, por lo tanto no migra. ¿Ok? Eso mejora porque no hay intercambio con el medio, lo que rodea la partícula, mejora la resistencia al agua y la resistencia química. ¿Ok? Porque no hay intercambio de químicos, ya sea agua
o otro producto químico entre la partícula y el medio. A su vez, mejora la adhesión. ¿Por qué? Porque al no migrar a la interfase sustrato-polímero, no daña la adhesión. Reduce la tendencia al espumamiento. Ustedes saben que la tendencia al espumamiento lo dan los surfactantes libres. Al no tener surfactante libre, prácticamente no generan espuma. Tampoco el surfactante puede intercambiarse, por ejemplo, con una dispersión pigmentaria que tenga un defecto de surfactante, con lo cual no se desestabiliza el polímero. Muchas veces los polímeros se desestabilizan porque una mala dispersión pigmentaria sustrae el surfactante del polímero para estabilizarse, y así me desestabiliza el polímero. Mejora también la resistencia al freezing, la resistencia al congelamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al no migrar no hay una capa en la superficie de la partícula de surfactantes no iónicos, como pasa en los látices convencionales, que hace que se produzca el congelamiento de la partícula. Hay retención de brillo también porque no migra. Entonces, si migra la interfase entre el sustrato y el polímero, lo que tenemos es pérdida de adhesión. Pero si migra a la superficie entre el polímero y el aire, o entre el recubrimiento del aire, tenemos pérdida de brillo. Por otro lado, es estable en la presencia de solventes y coalescentes, porque no hay extracción de surfactante, y por otro lado, también tenemos una mejores propiedades de resistencia al vapor de agua, lo que es el moisture barrier, vapor barrier. Lo que les comentaba hoy, el ángulo de contacto de este híbrido es mayor a 85 grados, 88 grados, contra 45 grados de un sistema acrílico convencional. Esto hace que prácticamente un recubrimiento bien formulado, hecho con este híbrido, no tenga problemas de hongos. ¿Por qué? Porque no es mojado por el agua. Entonces, no llegamos a la humedad que tiene que haber para que haya crecimiento de hongos. Esto lo hace muy apropiado. Esta tecnología es muy apropiada para recubrimiento de techos, por ejemplo. Además de para pisos, este polímero ha sido desarrollado para pisos. Fíjense lo que les decía hoy con respecto al beading effect, al efecto lotus. No llega a ser un efecto lotus porque 100%, porque el ángulo de contacto es mayor, pero 88 grados es realmente maravilloso porque esto es una película sobre un vidrio del polímero solo, se ha dejado secar y con un beaker se ha volcado agua. Y el agua cuando cae forma estas gotas. No cae junta, forma estas gotas. Esto es un efecto beading que demuestra la hidrofobicidad del polímero. Bien, ¿qué pasa con el sistema de crosslinking que nosotros, de entrecruzamiento que estamos usando en este polímero? No libera formaldehído. Ustedes saben que hay muchos sistemas de entrecruzamiento que liberan formaldehído. Tiene una excelente estabilidad en almacenamiento. ¿Por qué? Porque este sistema de crosslinking solamente funciona cuando se evapora el agua. Si hay humedad, no funciona. Si hay agua, mejor dicho, no funciona. Tiene que secar el recubrimiento para que funcione. Por lo tanto, no hay riesgos
de que el sistema de entrecruzamiento que el producto se gele en el envase. ¿Ok? Este self-crosslinking, que es a temperatura ambiente, ¿ok? Mejora la fuerza cohesiva. También mejora la resistencia a la tensión, la resistencia a la abrasión y la dureza del polímero. También contribuye, junto con el tamaño de partícula y los monómeros hidrofóbicos, a tener una excelente resistencia a solventes y químicos. Por otro lado, mejora también la durabilidad a largo tiempo en exterior, the long-term durability. Como dije antes, no produce ningún subproducto tóxico, y una cosa muy importante para piso: no tiene encogimiento después del crosslinking. Muchas veces los pisos tienen encogimiento después del crosslinking, y esto hace que si bien yo pinto, digamos, toda una superficie, los recubrimientos para pisos que tienen un sistema de entrecruzamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se reducen, se encogen, y eso hace que haya fallas en el pintado. En este caso, eso no sucede. Acá tenemos un esquema donde mostramos cómo trabaja el sistema de crosslinking o de entrecruzamiento. Tenemos partículas que tienen un grupo funcional y otras partículas que tienen otro grupo funcional. Esos dos grupos funcionales van a reaccionar uno con otro cuando se evapore el agua, y así se produce el entrecruzamiento. Mientras estén en el envase, no va a haber problemas de que eso funcione. Bien, ¿qué es esto? Esto es un gráfico de contenido de gel versus tiempo. El contenido de gel lo que da, y esto es comparativo con un epoxi comercial base agua, y por otro lado el híbrido. El porcentaje de gel me da una idea de el tiempo de secado que necesito, una idea muy acabada del tiempo de secado que necesito para lograr la dureza final del recubrimiento. Fíjense, estas 3 barras de la izquierda es un epoxi comercial, la gris es después de un día, estamos teniendo un 40% de porcentaje de gel. La segunda es después de 3 días, tenemos ahí un 70% de porcentaje de gel, y la amarilla es después de 7 días, tenemos un 75% de porcentaje de gel. Fíjense que para el híbrido, después de un día, tenemos el mismo porcentaje de gel que después de 3 días en el epoxi. Eso quiere decir que el híbrido está mejor curado después de 3 días que el epoxi. Y por supuesto, después de 7 días, el grado de cura es mayor, el grado de cura final, la dureza final, es mayor que después de 7 días en el epoxi. Esto es una propiedad muy importante a la hora de la aplicación. Veamos aquí algunas de las propiedades químicas de este híbrido. Acá tenemos 2 ensayos. A la izquierda ustedes ven los productos químicos que hemos evaluado. Líquido de freno, gasolina, que ahí está como petróleo, pero es gasolina,
ácido sulfúrico el 25%, ácido cítrico el 25%. El ácido cítrico es muy agresivo, aunque es un ácido débil, pero es tremendamente agresivo. El hidróxido de potasio al 25%, el etanol al 20% y el tolueno. En los primeros ensayos, donde tenemos primero digamos, el acrílico, el híbrido, y después el epoxi, dos componentes, ¿okay? Base agua, el waterborne, dos componentes epoxi. Fíjense que lo que hemos hecho, hemos tirado o hemos dejado caer una gota de cada químico sobre una película de pintura secada por 3 días a temperatura ambiente. Digo de pintura, en realidad es una película de pintura a un PVC de 40%, esto hay que aclararlo, ¿ok? La misma formulación para ambos, prácticamente la misma. Y lo que se hizo fue mirar la apariencia de la película. Fíjense, para el líquido de freno y la gasolina prácticamente no hay cambio, en ninguno de los dos, no hay cambio, ninguno de los dos, tienen el mismo desempeño. Esto hace de que pueda utilizarse para una gasolinera, por ejemplo. Ácido sulfúrico 25%, el epoxi se ablanda la película, mientras que el híbrido no tiene cambios. Para el ácido cítrico al 25% hay un pequeño blanqueamiento, muy pequeño en el híbrido, pero el epoxi ablanda la película. Y después no tenemos cambio para el resto de los químicos, ni en el epoxi ni en el híbrido. Veamos ahora el segundo tipo de ensayo. Este ensayo es más demandante que el primero. Aquí se pesa, se hace una película, el incremento de peso de una película que está sumergida, luego de ser secada, en los químicos que tenemos a la izquierda por 28 días. De nuevo, en la primera columna tenemos el híbrido y después el epoxi. Y fíjense que para lo que es líquidos de freno y gasolina no hay cambio para ninguno de los dos, pero en el ácido sulfúrico el hinchamiento del híbrido es del 4%, mientras el epoxi es 15%. Para el ácido cítrico sigue siendo el 4% para el híbrido, 24% para el epoxi. No hay cambio con el amoníaco. Y después tenemos igualdad de desempeño para el etanol al 20%, para el hidróxido de potasio al 25%, pero para el etanol al 20%, el epoxi tiene un hinchamiento de un 30% en peso, mientras que el híbrido tiene un 5% y después los dos soportan bien al tolueno, luego de 28 días. Esto muestra, digamos, en forma comparativa, el desempeño de este tipo de producto, que obviamente está diseñado para mantenimiento liviano, ¿no es cierto? No es para el mantenimiento pesado, pero puede ser usado también en plantas químicas para recubrimientos externos de tanques, para recubrimientos de tuberías, siempre exterior, no en contacto con el químico. Hoy dijimos que esto era un nanopolímero, que tiene un tamaño de partícula menor o igual a 80 nanómetros. Con un tamaño de partícula tan pequeño, lo que tenemos es que la superficie por unidad de volumen es realmente grande. Y esto hace que la interacción, por ejemplo, con espesantes, sea muy buena. Esto es bueno porque si pensamos en la resistencia al agua, resistencia química, el espesante es un polímero de peso molecular medio que tiene una resistencia al agua no demasiado buena, todos los espesantes, aún los que decimos que sí resisten al agua, resisten más que los otros
pero todos por su peso molecular tienen cierta sensibilidad al agua. Por otro lado, tiene el hecho de tener un tamaño de partícula pequeño, hace que pueda penetrar muy bien en madera y en concreto, en definitiva en sustratos porosos, y que sirva como un buen sellador. Esto se usa mucho en formulaciones de dry lock, donde se usan otros polímeros también, ¿ok? Pero se puede usar en ese tipo de formulaciones precisamente por las características sellantes que tiene. Por otro lado, el hecho de tener un tamaño de partícula pequeño, como dije anteriormente, mejora la transparencia de la película, lo que es el blushing resistance, la resistencia al blanqueo, me da mayor brillo y da una profundidad de imagen, el famoso DOI, muy buena y, por supuesto, una excelente apariencia de la película seca. Fíjense algo referente al blushing resistance. En este slide podemos ver, se han hecho sobre vidrio, se han hecho drawdowns de diferentes familias de polímeros. El híbrido superhidrofóbico es el último. Se curaron 24 horas a 120 grados Fahrenheit, ¿ok? Y se sumergieron 24 horas en agua. Luego se removieron, en un beaker se sumergieron, se removieron y se miró el blanqueado. Obviamente el vinil acrílico blanquea, aunque les aclaro, y esto sí es propaganda, que nosotros tenemos un látex vinil acrílico que no blanquea, pero no en 24 horas, que no blanquea en 8 horas. Después tenemos un polímero en solución, eso es base solvente, un látex acrílico y el látex superhidrofóbico. Fíjense que el comportamiento del látex superhidrofóbico base agua es similar a la del polímero en solución, que es base solvente. ¿Okay? Esto es una de las características muy importantes para la resistencia al agua y para tener un muy buen desempeño contra la humedad de los cimientos de las napas freáticas. ¿Okay? Esto usado como stain o como barniz. Fíjense a la izquierda, esto es base solvente, a la derecha es base acrílico y en el centro tenemos el híbrido luego de un año en test fence, ¿ok? A 45 grados. Fíjense que el producto formulado con el híbrido no tiene ningún daño. El base solvente se oscurece mucho y con el tiempo se va a oscurecer más hasta que se deteriore, y el base late, fíjense que ya tiene un deterioro en esta región. Esto es porque resiste obviamente a la luz ultravioleta. Esto es un piso en un warehouse interior en Estados Unidos. Fíjense el wet look, la apariencia. ¿Okay? Esto es otro piso, pero esto es cerámico, lo otro era concreto. O sea, este es concreto, esto es cerámico. ¿Okay? También en Estados Unidos. Esto es una prueba de laboratorio hecha sobre una cerámica porosa. ¿Okay? Por eso, y está aplicado con brocha. Por eso es que ustedes ven ciertas imperfecciones. Pero fíjense cómo se nota el brillo, ¿okay? A 60 grados. Esto es un parking lot. El recubrimiento claro, el claro, bueno, y el gris también, pero el claro está hecho con este tipo de producto. Y después de 6 meses,
lo medimos en verano con una temperatura de 50 grados sobre el piso y no hay marcas de cubiertas. Esto es el Hot Tire Resistance. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a ver entonces las conclusiones. Este producto tiene, como dije anteriormente, muy bajo VOC, es APO free y libre de formaldehído también. Tiene bajo tamaño de partícula, tiene resistencia química a los químicos que se mostraron, tiene resistencia al blanqueado y resistencia al agua, una repelencia al agua muy, muy alta. Tiene un desarrollo de alta dureza, lo cual es importante para el tipo de aplicación. Tiene resistencia al manchado de cubiertas calientes de automóvil. Tiene un efecto de wet look y tiene resistencia a la eflorescencia y a la alcalinidad. Esto ha sido todo por hoy. Les voy a mostrar ahora lo que no lo mostré de la propiedad de resistencia a la tracción que les dije, del blend comparado con el tipo 1 y con el tipo 2. Inmediatamente después de eso, les agradezco la atención, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Esperen que voy a minimizar esto. Vamos a ver. Ahí está. Le voy a mostrar. Aquí está. Esto es lo que les decía. Fíjense, esto es la resistencia a la tracción en pound square inch. Esto es 100% acrílico, esto es 100% poliuretano. Obviamente la resistencia a la tracción del poliuretano 100% es mayor que la del acrílico. Y fíjense los híbridos. Esto es para un híbrido que tiene 50-50. Tiene el blend, lo tenemos aquí, luego tenemos el tipo 1 y después el tipo 2. Llegamos al performance o desempeño del poliuretano, es lo que les decía hoy. Y así pasa con el resto de las propiedades. En las propiedades químicas pasa exactamente lo mismo, las propiedades de abrasión pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante desarrollar un híbrido tipo 2 y abandonar los tipo 1 y obviamente los blend, que fue lo primero que, digamos, con la inventiva acostumbrada de los productores de pintura, se les ocurrió, y lo cual en ese momento era la única tecnología disponible. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la atención y estamos ya, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Gracias. ¿No hay preguntas? Hola. Adelante. Sí, tendría una pregunta. Hugo, usted comentó que el poliuretano 100% llega a la misma rigidez que el híbrido, aparentemente. ¿Usted cuando dice 100% porque está catalizado con algún tipo de isocionato? No, esto es una dispersión de poliuretano. Ajá.
Sí, yo no lo aclaré, es una dispersión de poliuretano. No es, digamos, es un PUD, es un PUD. Claro, reacciona. Estamos comparando solamente con los PUD. ¿Ok? Ah, ok. Es decir, que ¿Quedó claro? sí, catalizador no hay, No, reacción de evaporación del agua, en el caso del híbrido, y el otro poliuretano reacciona con la acción de la humedad. exactamente, exactamente. Ok. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Hugo. Aquí le habla Gisela con una Gisela, buen consulta. día. Buen Buen día, día. ¿qué tal? ¿En este tipo de tecnología debemos de utilizar algún aditivo especial o los que normalmente utilizamos? No, los que normalmente utilizan. Exacto, eso, mi amor. ¿Ok? Los aditivos que normalmente utilizan en pintura. No hay... ¿por qué? ¿Por qué? Porque No, mi esto amor, en espectacular. definitiva es una dispersión, es un látex. O sea, termina siendo una dispersión. ¿Ok? Base agua. Entonces no hay que usar absolutamente nada. Nada diferente, digamos, a lo que ustedes usan. Okay. Y la segunda pregunta sería, ¿podrían utilizar este tipo de híbridos para un sistema de entintado? La verdad, no los he usado nunca. Por lo tanto, si esto es un polímero normalmente utilizado para pinturas, si se puede usar para un sistema de entintado, yo lo único que puedo decir, no lo hemos hecho, pero lo que sí puedo decir, y esto es correcto, es que, por ejemplo, con los colores, con los pigmentos que son hidrofóbicos, tales como el negro de humo, el azul de estalocianina, el verde de estalocianina, tienen una capacidad o un efecto tintorio muy alto. ¿Ok? La fuerza tintoria es muy, muy alta. O sea, con muy poco pigmento, tú logras tener una fuerza tintoria muy alta. ¿Por qué? Porque el polímero es hidrofóbico y esos pigmentos son hidrofóbicos. Entonces tienes una interacción muy alta y esto hace que el desarrollo de color sea realmente alto y no haya floculación. Pero es lo único que puedo decir. No lo hemos probado de la manera como tú preguntas, ¿no? Okay. Ok, gracias, Hugo. Okay. Hugo, disculpe, una pregunta. ¿Se hizo Sí. una comparación con sistema poliuretano, catalizador, sistema acuoso con el sistema híbrido? Sistema acuoso, sí. Yo lo que presenté es con una PUD, pero sí, se hizo con un poliuretano al agua catalizado. Y el Perfecto. performance es prácticamente igual también. O sea, Ajá. no hay grandes diferencias. Las diferencias son mínimas y depende mucho de la formulación, pero son mínimas. La pregunta es muy importante porque eso baja los costos enormemente. Sí, cómo no. Fundamental. O sea, permite bajar los costos. Por eso, gracias por hacerla, porque a mí se me había escapado. Pero el performance es similar, es realmente similar. Ok, bien. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Hugo, yo creo que deberías aclarar el tema del repintado. Como hablamos de productos muy hidrofóbicos, en general siempre sale el tema Bueno, de... sí. Eso es una preocupación que tiene mucha gente, que realmente ya tenemos evidencias sobradas de que no tienen que tenerla. Mucha gente nos ha preguntado, sobre todo en América Latina, no en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos un par también,
pero nos han preguntado qué pasa con el repintado, porque es muy hidrofóbico. No pasa absolutamente nada. O sea, pueden repintar. Lo que pasa es lo siguiente, que ustedes, al ser tan hidrofóbicos, ¿ok? Digamos, la pregunta es, ¿qué pasa si yo repinto? ¿Adhiere o no adhiere? Ustedes saben que, digamos, nada va a adherir sobre algo que tenga una energía superficial más baja que sí mismo. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando usamos surfactantes con el agua? Le bajamos las 70 dinas por centímetro que tiene de tensión superficial para que podamos mojar. Si yo pongo un compuesto polar arriba de una superficie pintada con esto, claro que no va a pegar. No va a adherir. Y es lógico. Pero si yo repinto con algo similar o con lo mismo, sí va a adherir. ¿Ok? Inclusive hasta con un acrílico. Lo que pasa es que, digamos, todo depende del grado de hidrofilicidad que tenga la pintura con la cual tratamos de pintar esto. Si pongo un vinil acrílico no va a pegar, no va a adherir, obviamente. ¿Por qué? Porque es muchísimo más hidrofílico. Pero si pongo un acrílico convencional, sí adhiere. Porque la diferencia en energía superficial no es tan alta. ¿Ok? Es mínima. O sea, hay diferencia, pero no es tanta. Pero no tienen que tener esa preocupación. Por ejemplo, nosotros tenemos otros polímeros hidrofóbicos. Si yo pinto con esto, puedo pintar con 2820, puedo. Con 2821, puedo. Con 7430, puedo. ¿Okay? Con 7349, que es un acrílico convencional, puedo. Obviamente siempre recomiendo hacer ensayos, ¿no? Pero no es una preocupación. Surge muy primariamente, y lo entiendo, bueno, ¿va a haber adhesión o no va a haber adhesión? Porque es muy hidrofóbico. En general hay. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Buen día, don Hugo, ¿cómo está? Buen día, Eddie, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, igual, como siempre. Don Hugo, pregunta para usted, ¿cuál es la referencia de este híbrido tipo 2 y si sería posible conseguir fórmula sugerida para su evaluación? Sí, este se llama 7450, Sintapur H7450. Sí, fórmulas tengo, sí, claro. Perfecto, cuando sea posible ya usted sabe. Sí, yo estoy en este momento muy tapado de trabajo, pero de todas maneras mi gente está con muchísimo trabajo, pero yo calculo que en 2 o 3 semanas podríamos acercarle una muestra a Eddie. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, buenos días, Hugo. Te habla José. José, buen día, ¿cómo estás? Sí, estaba un poquito viendo el catálogo y precisamente vi el 7450, pero he visto dos más, 7820 y 7900, son algo similar. Y una segunda pregunta, esto comparado con los híbridos epoxi acrílicos, ¿tienes algún comentario? Sí, sí, bueno, son similares. El 7820 es para madera. Tiene un TG más bajo, tiene un TG de 20 aproximadamente, 20, 22. El 7450 tiene un TG superior a 50, porque es para pisos. Y después del crosslinking, del entrecruzamiento, se pone más duro todavía. La 7900 es un elastomérico para techos. Es un híbrido, son todos de la misma familia en cuanto a la tecnología, pero es un híbrido para techos. ¿Okay?
El poliuretano le da una resistencia muy grande a la tracción, le da tenacidad en realidad, y lo que le da también es resistencia al desgaste. Ustedes saben que el poliuretano tiene una coeficiente de rozamiento muy bajo, por lo tanto esto le da una resistencia muy alta al desgaste. Y eso es ideal para un techo. Estos son, como tú dijiste, o como bien mencionaste, poliuretano acrílicos. Los híbridos epoxi acrílicos también tienen resistencia química, ¿ok? Tienen una resistencia química superior, un poco superior a lo que son los poliuretanos acrílicos, y son más utilizados para mantenimiento industrial. ¿Ok? Los poliuretanos, híbridos poliuretano acrílico, como dije anteriormente, se usan para salas de cirugía, porque tienen una resistencia al yodo povidona muy alta. Se usan para pisos, para gasolineras, se usa para pisos domiciliarios, con wet look, se usa para madera, se usa para ventanas, se usa para puertas. Los híbridos acrílicos epoxi se usan más para industria. Se usa, por ejemplo, para anticorrosivos. Ustedes conocen el 7099, que es un producto que realmente nos ha dado muchas satisfacciones en lo que es anticorrosivos y en lo que es esmaltes de alto brillo. Bueno, el epoxi, el híbrido acrílico epoxi, el 1040, por ejemplo, el Sintapox H1040, no podemos conseguir un alto brillo. Podemos conseguir un brillo de 70, 75, formulando, pero realmente a 60 grados. Con el 7099 conseguimos brillos de arriba de 80. Pero 85, 84, 86. Pero sí, para lo que es anticorrosivo, el Sintapox H1040, el epoxi, tiene un desempeño superior a cualquiera de los poliuretanos. O sea, está dirigido más al mercado industrial. Esa es la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Hugo, discúlpeme. Sí. Correcto. Diferencia de epoxi acrílico con poliuretano acrílico. ¿La resistencia al UV, el epoxi son iguales o el epoxi grada primero? Excelente pregunta. El epoxi, excelente pregunta, porque hay cosas que yo me olvido por ahí de decir y la pregunta hace que me acuerde. El epoxi está encapsulado, es un core shell. El epoxi queda dentro de la matriz acrílica. Ajá. ¿Ok? Queda dentro de la matriz acrílica. Por lo tanto, si uno compara, primero voy a decir esto. Si uno lo compara con un epoxi convencional, la resistencia a la luz ultravioleta es superior. O sea, no voy a decir que no sufre tizamiento, choking. Por supuesto que sí, pero dura mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque está protegido. Dentro está encapsulado el epoxi. Entonces, la luz ultravioleta, antes de llegar al core o al núcleo epoxi, se ve frenada por el shell o la carcasa acrílica. Entonces, ¿se va a deteriorar más que un poliuretano? Sí. Pero va a ser mejor que un epoxi convencional, porque está encapsulado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto, después están los canales normales a través de la gente comercial nuestra y ahí me pueden hacer llegar preguntas. Yo sé que a veces en este tipo de foros hay gente que no pregunta porque hay cosas que, digamos, son confidenciales, pero, digamos, están los canales normales a través de nuestra gente comercial que pueden usar también, por supuesto. ¿Alguien más? Pareciera que no, Hugo, pero bueno, Parece que no. nos pueden Ok. contactar cuando quieran a través del correo electrónico, por si alguna cosa surge después, y con mucho gusto podemos contestar vía correo electrónico o llamada telefónica también. Es bueno que llenen el cuestionario porque esto nos ayuda a mejorar también a nosotros, ¿cierto? Si hay algo, esto obviamente en 45 minutos, una hora no se puede, digamos, contar todo con respecto a los productos, pero es una idea bastante acabada de lo que, o bastante redondeada de lo que es realmente este tipo de producto, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, como dijo Carlos, los canales están abiertos. Si tienen alguna duda, quieren muestras, en fin, lo que sea, más información, estamos a disposición. Así que muchas gracias de nuevo por la atención. Gracias a usted. Y bueno, esto lo vamos a repetir, esto Carlos, podés decirlo vos, una vez por mes aproximadamente, ¿no? Sí, el lunes que viene, lunes 7 de febrero, se hace el mismo seminario, pero lo vamos a hacer en inglés, básicamente porque va dirigido más a los clientes del Caribe, Estados Unidos y Europa. Pero si alguien quiere participar nuevamente, con gusto los esperamos. Y la idea es hacer un seminario básicamente cada mes, mes y medio, hablando sobre, digamos, nuevos productos y nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias entonces, que tengan una buena semana. Gracias igualmente. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Gracias. Carlos. Gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Hugo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.